Y en la lontananza divisábamos la calle, desigual, zigzagueante, abierta al trabajo diario, dispuesta a la modernidad de nuevos tiempos, y entre balcones de forja, entre alegres patios de brisa marinera, el viejo empedrado, siempre embebido de jóvenes mostos, la sabia tradición vitivinícola que atesoró aquella calle con nombre de poeta. Luis de Guilaz, sí, aquel de la Cruz del Matrimonio y el Patriarca del Turia, entre otros títulos que nos representó en los mejores escenarios y teatros de aquella España de centurias pasadas. Porque pienso con firmeza que aquella calle es la más hermosa de Sanlúcar. De dispares techumbres tejados a los vientos navegantes de esta Solúcar conquistadora, de esta Solúcar aventurera, de blanca cal adormecida al paso del tiempo, de piedra ostionera en arcos y pilastras, de anaranjados cielos tras el campanario de la parroquia de la O y sus enormes bodegas. Y al paseo tranquilo, a la predisposición del que quiere ver, del que quiere oír, del que quiere oler, más allá de lo que nuestros sentidos puedan captar, verá sin duda, y con privilegio de muy pocos si así lo desea, las recuas descargando la uva en los lagares, los arrumbadores transportando botas y recorriendo aquel laberinto de bodegas, almacenes y calles, con la facilidad de los quehaceres diarios. Oirá el acompasado golpeteo de los toneleros componiendo y remendando las vías de achacosas botas y toneles. Sentirá el odioso tintineo en la histórica Casa de la Silla, de las monedas recorriendo los libros de contabilidad de aquellos diezmos de antaño. Y por supuesto, olerá continuamente a vinos viejos, de aquellos que fueron de don Juan Bautista Angioletti, don Adolfo Lacabe, Caridad Rodríguez Terán o Pedro Rodríguez e Hijo, entre otras firmas familiares. Porque en aquella calle un hálito de misterio perdura aún entre sus recónditos pasajes. Antigua calle Puerta de Sevilla, pues conectaba dicho boulevard con la ilustre ciudad hispalense. Deja entrever su señoral carácter populoso y comercial a los nuevos tiempos. Y siguiendo su historia, calle Compañía de Jesús o calle del contador Felipe Guerrero, que así lo atestiguan antiguos historiadores. Fueron sus vetustos nombres. En fin, lo que sí es cierto es que sigo enamorado de ese rinconcito mágico de nuestra Sanlúcar de Barrameda, calmosa, sosegada, fragante, envinada de sudores y vinos. Buenas noches a todos, mi nombre y quien os habla Rafael Montaño García. Bienvenidos a Café de Levante, nuevamente un Café de Levante que se acerca ahora a nuestra historia vitivinícola en pleno siglo XXI, nuestra historia de la manzanilla de siglos pasados. Y para eso se encuentra con nosotros nuestro amigo don Antonio Barbadillo Mateo, propietario de las bodegas y soleras Sacristía AB. Amigo Antonio, gracias por acercarte a este pequeño reducto de la cultura de nuestra provincia. Gracias a ti por llamarme e invitarme a venir. Así que... Antonio, hablaba en la presentación de esa magnífica calle Luis Eguilaz. Para mí es la calle más bonita. Sevilla, Luis Eguilaz, calle Caballero, es la calle más bonita de Sanlúcar. Para mí también, que andar por esa calle a una cierta hora de la noche es como si estuvieras andando en pleno siglo XIX, ¿verdad? Sí, yo creo que no solo a la noche, sino que hay momentos, y hay un momento para mí que es mágico, que es ese momento en que el sol se empieza ya a perder, pero todavía da luz allí, y que te empieza, hay una época del año que te entra de frente por la calle, que ese momento es mágico, es decir, yo creo que pasear por allí en ese momento, además cuando pasas por delante de la bodega de la compañía, con ese olor a vino que hay, o por delante de la casa de la Silla, hay un olor a vino, que es olor que recuerda antiguo, siempre en Sanlúcar. Yo creo que ese momento cuando lo haces, y yo digo, en ese momento que el sol está ya anaranjado y está enfrente de la calle, yo ese momento cuando he pasado por ahí y he visto eso, digo, yo no sé qué habré hecho en esta vida para tener la suerte de tener este privilegio de vivir en este pueblo, ¿no? Yo tengo muy gratos recuerdos de esa cava del castillo con las bodegas Barbadillo bajando la cava, sí, ¿verdad? Que estampa más bonita. Fue una pena que en su momento se perdiese, pero guardo esa
esa memoria gráfica de aquella Sanlúcar de los 80, que fue la época que me tocó vivir. Desgraciadamente es verdad que hemos perdido en Sanlúcar mucho patrimonio bodeguero, ¿no? Porque yo creo que es una mala gestión del patrimonio inmobiliario, ¿no? Y cultural, y yo creo que es mejor no meternos muy a fondo en eso, porque da mucha pena lo que se ha perdido. Y espero que lo que hay actualmente, que creo que sigue habiendo un gran patrimonio bodeguero, se mantenga, ¿no? Yo pediría al Ayuntamiento de Sanlúcar, al alcalde en su cabeza, que volviera un poco a recuperar el plan general, y los cascos bodegueros que siguen existiendo y que están ahora mismo catalogados como urbanizables, pues se replantearan eso y analizaran uno por uno. Yo no digo que hay cascos bodegueros que no tienen valor, ¿no? Pero creo que sería importante que analizaran uno por uno y vieran el valor patrimonial que tienen para Sanlúcar, y si lo tienen, pues que lo recalifiquen como patrimonio cultural de Sanlúcar y lo mantengan. Además, un patrimonio que vende. Estamos en pleno siglo XXI con una ebullición de los vinos generosos, del sherry a nivel mundial, y todo eso forma un gran abanico, ¿no?, de posibilidades, porque ya no es solo los vinos y el buen hacer de los vinateros y bodegueros, sino también todo eso, esa intrahistoria que guarda esto, ¿verdad, Antonio? Yo es que creo que todo va entrelazado, ¿no? Yo creo que el buen hacer está ahí, ¿no? El buen hacer de los viticultores, de los cuales muchos en Sanlúcar, de los bodegueros y de toda la estructura de la bodega, comerciales y todo, yo creo que es importantísimo para la cultura del vino de Jerez. El vino de Jerez, si tenemos en cuenta la historia, llegó a ser el vino más importante del mundo, ¿no? El más conocido y el más valorado. Desgraciadamente hemos tenido momentos difíciles, hemos hecho cosas regulares y hemos estropeado un poco esos valores, pero creo que estamos en un momento en el que parece que otra vez el mundo empieza a ver Jerez como algo único. Ten en cuenta que en el mundo podemos catar y vivir infinidad de vinos, ¿no? Y hay vinos en América, en Europa, en África, en Oceanía, en Asia, pero no hay en ningún sitio vinos como los andaluces, ¿no? Y yo creo que dentro de los vinos andaluces hay un vino que es la cumbre del vino andaluz, que es Jerez. Y Jerez, cuando hablo de Jerez, hablo del marco de Jerez, ¿no? Evidentemente. Jerez, Sanlúcar y el puerto, ¿no? Y bueno, y todos los municipios que son zonas de producción, ¿no? Y yo creo que el recuperar ese vino único es importante. Yo siempre, cuando hago una cata y hablo de vinos, siempre digo que los vinos del mundo son todos franceses, porque todos se han hecho con técnicas francesas y la mayoría de las variedades que se utilizan son francesas. El único vino que, o derivan de variedades francesas, el único vino que no es francés ni se le parece del mundo es el vino de Jerez o los vinos andaluces, y después habría que añadir un poco algunos varios vinos por ahí también especiales que también son diferentes, como puede ser Madeira o como puede ser Oporto, o algún vino por ahí dulce de alguna zona, ¿no? Y además, Antonio, a los dos que nos gusta la historia de nuestra vitivinicultura y esa cultura tan magnífica que tiene Sanlúcar y el puerto y Jerez en la historia de nuestros vinos, solo hay que echar un pequeño vistazo a los románticos del 19 para darse cuenta que venían buscando esa excelencia. Exacto. ¿Verdad? Exacto, venían buscando eso y venían buscando una zona diferente, yo digo. Y además todos los románticos que pasaron por Jerez se fueron enamorados de Jerez. Yo creo que ahora mismo está pasando algo parecido, ¿no? Yo creo que todo el que empieza a probar Jerez, yo explico un poco el mundo del vino como si fuera una pirámide, ¿no? En el que en la base de la pirámide hay un vino, yo lo digo que sea, con esto no estoy despreciando, pero es un vino que todo el mundo bebe, que desgraciadamente, y se produce en todo el mundo, ¿no? Que es el vino tinto. Después, curiosamente, en contra de lo que ha creído mucha gente, por encima del vino tinto están los vinos blancos, para mi gusto, y por el proceso que van llevando todos los que empiezan en el mundo del vino. Porque el vino blanco tiene otras complejidades, tiene otras variedades, yo digo que es menos aburrido. No quiero decir que los grandes vinos tintos sean aburridos, son grandes vinos, ¿no? Pero en el vino blanco hay mucho más variedad aromática, cromática dentro del vino, ¿no? Después del vino blanco existen unos vinos que yo en broma le digo los vinos con agujeros, ¿no? Que son los espumosos, champán, cava, vinos de aguja, vinos de aguja, o todo lo, no, el vino de aguja hay otro, pero te hablo de vinos de un cierto nivel, ¿no? Los prosecos italianos, es decir, ese tipo de vinos que son grandes vinos, pero tienen todo agujeros, que son las burbujitas que llevan, ¿no? Y después por encima están los vinos generosos, ¿no?
Y yo creo que dentro de los vinos generosos, en los cuales está también Oporto, está Madeira, está Montilla Moriles, está Huelva, pues hay yo creo que un vino especial por su delicadeza, que es Jerez. Y dentro de Jerez yo digo que la ciudad que más delicada es con el vino es Sanlúcar. ¿Por qué? Porque le damos un trato especial, no nosotros, sino Sanlúcar y su entorno le da un trato especial al vino, lo trata con cariño. Un trato especial que nos ha dejado marcado en la historia. Sí. Porque Sanlúcar, sí es verdad que cuando hablamos de esa historia sanluqueña en la exportación de vino, sí es verdad que nos relegamos un poquito a esa exportación a principios del siglo XIX, que había grandes firmas en Sanlúcar que exportaban, como Benigno Barbadillo, los señores de León de Argüeso, los señores de Gutiérrez de Agüera, que eran grandes exportadores. Pero sí pasamos a un segundo plano y nos dedicamos más al almacenaje de vinos y le dimos ese esplendor quizás de exportación a Jerez y al puerto. No sé si por temas políticos o por temas de intereses particulares, Antonio, no sé cómo lo ves. Yo creo que hay muchos factores, ¿no? Hay muchos factores. Sanlúcar fue un buen eje de exportador, pero se centró mucho más en el mercado nacional. Siempre ha estado mucho más centrado. Primero porque eran mucho más pequeños productores. Es decir, en la viña eran pequeños viticultores y en la bodega eran pequeños productores. ¿Sí? Estamos hablando de que en el siglo XIX las bodegas de Sanlúcar eran todas bastante pequeñas, si lo comparamos con la bodega de Jerez, ¿no? Jerez creció mucho más, Jerez tuvo mucho más conexión con familias extranjeras, o inglesas, o francesas, o incluso holandesas, que se vinieron aquí y entonces pensaron más en el comercio que en el vino, y quizás Sanlúcar pensaba más en el vino que en el comercio. Por eso tuvimos muchísimos montañeses en Sanlúcar, claro. y Jerez quizás no tuvo eso, sino tuvo más familias extranjeras, irlandesas, francesas, inglesas, que sí se asentaron al propio comercio. Exacto, ¿no? Sanlúcar además tenía un comercio más interno y también mucho más directo a América, ¿no? Que era pequeña, la parte de comercialización americana era pequeña. El jerezano era más europeo y yo creo que eso le hizo agrandar mucho más su campo y crear bodegas mucho más potentes. De hecho, hay un sanluqueño ilustre, creo, por lo menos yo lo consideraría ilustre, que es don Manuel María González. Manuel María González, el fundador de González. De González Víez, que era sanluqueño, no nos olvidemos de eso. Y él se fue a Jerez. ¿Por qué? Porque probablemente vio mucho más amplio la posibilidad de comercio en Jerez que en Sanlúcar. Y además es significativo lo que estás hablando, es algo que yo ya he hablado aquí en Café de Levante, por ejemplo, con Fundación González Vías, que estuvo con nosotros aquí también, y estuvimos hablando de esa conexión, de ese dúo que fue Manuel María González Ángel y Juan Bautista Dubós López de Haro. Y esa fundación de González y Dubós, que fue una de las empresas exportadoras, y sigue siendo una de las empresas exportadoras más grandes a nivel mundial, que eran sanluqueños, o sea, fueron formadas por 3 sanluqueños, estaba también Francisco Gutiérrez de Agüera, y terminaron yéndose a Jerez. A Jerez, por eso digo, yo creo que es que quizás probablemente las condiciones que se reunían en Jerez para el tema de exportación fueran mucho más propicias que las que había en Sanlúcar. Las conexiones marítimas. Pero en fin, conexiones marítimas, teóricamente tendríamos que tener mejores conexiones marítimas en Sanlúcar, pero probablemente yo diría más que probablemente la idiosincrasia municipal de Sanlúcar, que siempre hemos sido muy especiales. Sí, estoy de acuerdo contigo. Probablemente nos llevara a tener una cierta complicación mayor. Y por eso probablemente se fueran a Jerez. Y Sanlúcar se quedó como una empresa que hacía grandes vinos, o una zona que hacía grandes vinos, pero siempre hicimos mucho más pequeños productores. Hay un dato, Antonio, magnífico, que yo estuve estudiando hace algunos años, que fue ese momento en que se empieza a crear el sistema de crianza de vino por soleras y criaderas, ¿no? Y siempre se ha creído que se instauró aquí en Sanlúcar. Sí. Está demostrado ya, históricamente parece que está demostrado. Hay un artículo muy interesante en el Semanario de Agricultura y Artes, dedicado a los párracos en 1808, si no me equivoco, escrito por Agustín Fernández, que sí hace ya mención de ese sistema de criaderas y soledad. En 1806 ya botuló en el Tratado de Viticultura en Sanlúcar de Barrameda, ya habla del sistema de criaderas y soleras, ¿no? Yo creo que probablemente, según tengo yo entendido, eso es como todo en la vida es casual. Y parece que fue los comerciantes, yo digo, que las bodegas sanluqueñas nacen del pequeño comercio, mientras que las bodegas de Jerez probablemente nacieran como bodegas. De extracción puramente, exacto. claro. Ellos eran bodegueros y aquí eran comerciantes
comerciantes de pequeño comercio. ¿Qué es lo que pasaba? Que antiguamente, cuando un almacenero tenía que comprar vino para el año, no es como ahora va un almacenero y le dice al distribuidor, oye, mándame una caja, o mándame una ropa. No compra, el almacenero de entonces tenía que comprar el vino para el año, y tenía que buscar su vino para el año y guardarlo en su bodega para que ese vino lo fuera gastando, porque no podía estar comprando vino por ahí. Y de ahí yo creo que es la forma que nacen los bodegueros sanluqueños. Y de eso parece que nace el que algún bodeguero, algún almacenero de aquella época, que fue bodeguero después, se diera cuenta, o en aquella época si quiere bodeguero, pequeño bodeguero, se dio cuenta de que cuando echaba vino sobre vino, el vino estaba mejor que cuando echaba vino sobre vacío. Con lo cual el vino iba mejorando. Va corrigiendo desigualdades. La flor, que hoy día es un milagro, es una de las riquezas que tenemos aquí, la flor hasta hace relativamente poco, como mucho, yo creo que incluso había gente que pasa para acá, pero al final del 19 se consideraba una enfermedad en el vino. Y el sanluqueño, que era más bruto, si quiere, o más básico, decía, esto será una enfermedad. Yo me imagino al sanluqueño, esto será una enfermedad, pero el vino cuando tiene eso está mejor. Pero yo no lo tiro. Yo no lo voy a quitar. Usted me dirá lo que usted quiera, pero yo no lo quito. Y yo creo que por eso aquí nace el sistema de crianza biológica y nace el sistema de criadera de solera, ¿no? Con ese concepto un poco más, si quiere, de ignorancia, probablemente esté basado en la ignorancia enológica. Sí, pero esa es una ignorancia enológica, como dices, que estoy de acuerdo contigo, que incluso llega a quitar del medio al sistema de añadas que en su momento ya estaba establecido en el marco de Jerez. Sí, pero eso era un sistema que utilizaba Sanlúcar, Jerez. Sanlúcar, ya te digo, desde el siglo XVIII, desde el XVIII ya empezó a utilizar ese sistema de ir rellenando. Claro. No vacío, relleno. Mira, Antonio, hemos empezado hablando de esta historia que es un poco densa, pero que es magnífica a mí particularmente. Sé que a ti tienes más edad que yo y la has vivido y lo has estudiado y hemos hablado muchas veces y creo que... Hombre, tú tienes más memoria que yo, te acuerdas de las fechas y de las cosas mucho mejor que bueno, yo. Pero... y de los nombres. Pero es interesante porque yo me quedo con dos frases tuyas. Además me hizo pensar y reflexionar, algo que yo conocía, que he estudiado toda mi vida, pero que sí es verdad que me alegré mucho de escuchártela, ¿no? Es cuando lees un gran libro de historia, de un filósofo, de filosofía, o escritores sublimes que dejan esa pincelada para la historia y que hoy día forma parte de ese colectivo ideario. Oye, cuando dices... ya me está viniendo arriba, no, tampoco es para tanto. Sí, pero hay una cosa muy interesante cuando dices, yo soy aprendiz de bodeguero. Y eso demuestra ese trabajo diario, esas ganas de aprender, ese conocimiento, esas ganas de hablar, de conocer, de intercalar ideas, y eso demuestra también mucho esa personalidad, ¿no?, de Antonio Barbadillo, ¿no? Aprendiz de bodeguero, eres una persona que llevas toda la vida, ¿no?, en el mundo de los vinos. Sí, pero bueno, aquí pero eso lo digo de verdad, que no lo digo ninguna... lo sé que lo dices de verdad, lo estuvimos hablando en Vinoble y te lo reconozco aquí. Yo creo que pero en este mundo nunca se deja de aprender. Y el que cree que sabe algo, cuanto más sabes, más te das cuenta que no sabes, ¿no? Yo creo que pasa todo en la vida. En la vida, yo creo que hay que ser aprendiz de la vida, ¿no? Yo soy aprendiz de bodeguero porque es probablemente una de las dedicaciones que me apasionan. A mí el vino me apasiona. ¿Sí? Yo creo que me debieron de inyectar manzanilla en vena cuando nací, o mi madre me destetó con manzanilla, no sé lo que sería. Pero lógicamente yo me he criado en el mundo del vino. Claro. Tuve la suerte de tener a mi padre, que fue un maestro sublime, ¿no? Fue 20 y tantos años presidente del Consejo Regulador y me enseñó a amar el vino. Pero además es que vivía al lado de la bodega toda mi juventud, ¿no? Porque sí te iba a preguntar, Antonio, ¿cómo fueron esos comienzos? ¿Cómo fueron esa juventud al lado de importantes firmas bodegueras, en tu formación en el mundo de la bodega? Imagino que tendrás un grato recuerdo y que habrán sido unos cimientos magníficos, ¿no? Es que yo hacia el vino siempre tengo todos son buenos recuerdos. Tengo una anécdota que no la debo contar porque es un programa que pueden ver niños, entonces puedo contar algo, pero esa no la voy a contar. Pero sí te puedo contar que la primera conferencia o charla que yo di de vinos la di con 12 años. Con 12 años, porque dio la casualidad que tenía un profesor, de hoy se llamaría probablemente la asignatura Conocimiento del Medio, no creo que es ahora, pero en aquella época era Geografía e Historia, me parece, y entonces el profesor me dice, había una serie de cosas
y estuvimos hablando y salía una parte de la geografía que hablaba del vino. Y entonces me dice, Antonio, si das una charla de vino de Jerez y te sale bien, te pongo matrícula. Y claro, yo llegué a mi casa y le dije a mi padre, papá, me ha dicho el profesor que si como mi padre era presidente del Consejo Regulador y me llamaba Barbadillo, pues entonces tenía como un poco todos los condicionantes. Todo el camino todos abierto. los condicionantes, ¿no? Claro. Si doy una charla que me salga bien sobre el vino de Jerez, que me pone matriculadora. Y le dice a mi padre, pues venga, ¿tú quieres? Pero claro. Y entonces me empezó a explicar, tuvo la santa paciencia de explicarme todo lo que, cómo se hacía el vino de Jerez, cómo transcurría la crianza de un vino de aquí, que probablemente sea única. Y que desde ese momento, claro, me quedé yo prendado del tema, ¿no? Pero di la charla, debió de salir bien, porque me pusieron matrícula y porque además me hicieron repetirla todos los cursos que estuve hasta que me fui del colegio, pero no a mi curso, sino porque yo se lo di el primer año a mi curso, que además estaba el curso completo, que normalmente hay varias clases del curso, pues en aquella estaban todos juntos, y me hizo repetirla al mismo curso que yo la di hasta que me fui del colegio. Todos los años me hacía volver a repetir la charla, cosa que me alegro mucho, porque creo que todo el que estuvo allí pues, se enteró algo de que iba esto. Claro. Y además creo que eso debía ser obligatorio en el colegio, ¿no? Yo también. Yo creo que el vino forma parte, aunque haya gente que le... Vino es cultura, si el vino le guste o no le guste a mucha gente, forma parte de nuestra cultura, y forma parte de nuestra dieta, y forma parte de nuestra vida. Y yo creo que si culturizáramos a los niños en el mundo del vino y de nuestras tradiciones vinateras y bodegueras, probablemente evitaríamos todo lo que está pasando ahora mismo de botellonas, conflictos. Yo tengo una teoría comprobada por mí, no te digo de que científicamente, probablemente si se comprobara científicamente podría pasar, y es que si tú entras en un bar donde se bebe vino y entras solo, probablemente salgas del bar siendo amigo de medio bar. Si entras en un bar donde se beba destilado y entras con amigos, a lo mejor terminas peleado con la mitad de tus amigos. Con lo cual creo que sería muy importante que diéramos un poco esa cultura, transmitiéramos un poco esos ideales que lleva el vino, que para mí son ideales nobles y claro, que ayudaría mucho a ampliar los valores que hoy día desgraciadamente faltan mucho en la sociedad española. Exactamente, porque por ejemplo lo podemos comparar con el flamenco, ¿no? Ya hay universidades españolas que tienen la carrera de flamencología. ¿Por qué no? De vitivinicultura. Bueno, no, existe la de viticultura. Sí, de vitivinicultura, pero tiene que existir, porque yo no digo que la gente, todo el mundo estudie enología, porque entonces tenemos... Yo estoy diciendo que todo el mundo entienda un poco el concepto del mundo del vino en España, ¿no? Que forma parte de nuestra economía. Ten en cuenta que es tristísimo una situación, después podemos seguir hablando de otras más tristes todavía, que demuestran lo que es España. España está siempre entre los 3 mayores productores de vino del mundo. Normalmente hace 2 años fue el primero, el año pasado fue el segundo, este año no se sabe. Y siendo, ya te digo, de los 3 primeros siempre, normalmente el primero o segundo, mayores productores de vino del mundo, somos el segundo menor consumidor de vino de Europa. Sí, aquí impera la cerveza. Producimos el vino, sin embargo, para contrapartida, me parece que somos el 3er consumidor de cerveza del mundo, el segundo o tercer consumidor de whisky, el segundo consumidor de ginebra, el 3er consumidor de ron. Es decir, estamos en la cabeza de todo con todos los alcoholes, sin embargo, estamos en la cola del vino. Creo que sería mucho más importante que por lo menos transmitiéramos hacer un poco pensar, eso sí hace pensar. Esa cultura del vino para que la gente, primero porque es más sano, segundo porque también, es decir, consumes mucho, no te emborracha, no te afecta tanto como el alcohol, incluso parece ser que está científicamente demostrado que claro, para la salud es bueno dentro de un orden que yo creo que podemos mantener todo. Pues Antonio, si te parece vamos a pasar unos momentos a publicidad y seguimos hablando de historia, de nuestra cultura vinatera y por supuesto de tus quehaceres diarios en el mundo de la bodega. Por supuesto, buenos consejos. Amigos de Café de Levante, volvemos en unos minutos siguiendo hablando de vinos, que es un tema que nos apasiona a todos.
Amigos de Café de Levante, amigos de Costa Noroeste Televisión, seguimos hablando con Antonio Barbadillo Mateo, hablando de historia, hablando de nuestra cultura vinatera, hablando de este pleno siglo XXI, que parece que el sherry vuelve a despuntar, ¿verdad, Antonio? Estamos viviendo, ¿o piensas que estamos viviendo una tercera edad de oro de nuestros vinos? Hombre, yo creo que hablar de edad de oro todavía nos queda un poco por hacer, ¿no? Pero sí es verdad que cuando hace relativamente poco tiempo estábamos viendo el suelo y el fondo y no sabíamos cuándo íbamos a tocar el fondo, yo creo que hoy día ha habido un nuevo resurgir. Un nuevo resurgir porque ha habido gente que ha enfocado el vino de otra forma, ¿no? Y yo creo que eso nos puede llevar a ir levantando. Y yo creo que el Jerez, el vino de Jerez y la Manzanilla es como el vino, como el ave fénix, ¿no? Yo diría el vino fénix, ¿no? Yo creo que hemos tocado suelo y estamos resurgiendo. Llegar a la de oro yo creo que nos queda un poco por andar, tenemos que hacerlo bien, es importantísimo que todas las bodegas y todos los que estamos involucrados en el mundo del vino de Jerez y la Manzanilla, pues apostemos por algo que nos pueda llevar hacia arriba y a partir de ahí yo creo que está empezando a ascender y lo que hay que empujar un poco. Que nadie ponga, como digo, que nadie ponga palitos en la rueda, sino que todo el mundo intente poner su granito de arena para que esto vaya para arriba, ¿no? ¿Cómo crees tú que se están haciendo las cosas en el marco de Jerez? Bueno, yo creo que hay de todo, hay que, como todo siempre, ¿no? Yo creo que hay gente que lo está haciendo bien. Yo creo que en general hay una sensación de que todo el mundo... me da alegría que por primera vez en mucho tiempo empiezo a ver una cierta cohesión entre bodegas, ¿no? Es decir, ya las bodegas pues van juntas y no les cuesta trabajo y una pues, dentro de que siempre habrá una competencia entre bodegas, pero ya hay una cierta tendencia ahí de la mano, ¿no? Conciencia de conjunto, ¿no? Yo creo que es fundamental que haya un conjunto, que el vino de Jerez vaya en armonía todos y todos apostemos por lo mismo y después dentro de eso lo mismo cada uno tiene que conseguir su parte, ¿no? Claro. Pero es muy importante que ahora mismo todos apostemos por esa situación de recuperación y a partir de ahí empujemos. Antonio, en otra de nuestras conversaciones dijiste también algo, apostillaste algo que a mí particularmente me gustó escucharlo, ¿no? De gente del mundo del vino, de este vino actual del que estamos hablando, y es que necesitamos saber nuestra historia manzanillera para conocer ya no solo para vivir nuestro presente, sino para conocer para apostar en nuestro futuro, ¿verdad? Yo creo que es fundamental, ¿no? Yo creo que es fundamental conocer el pasado. Yo siempre he dicho que el pasado existe y sirve para aprender. El futuro no existe porque nadie lo ha contado. Es decir, todo el mundo lo prevé, pero nadie lo cuenta, con lo cual no existe solo el presente, ¿no? Lo que pasa es que el presente lo tenemos que ver buscando el futuro, que no existe, pero que sí, lo tenemos que enfocar y teniendo muy, muy presente el pasado para aprender, no para mirar para atrás, no hay que mirar para atrás, hay que mirar para atrás para no cometer los mismos errores, ¿no? Claro. Y a mí es verdad que dentro del marco de Jerez me preocupa mucho que se vuelvan a cometer errores graves que se han cometido. Y es al lugar bastante. Evidentemente eso te lleva, porque toda una vida dedicada al mundo de la bodega, te lleva a Sacristía AB. Aquí tenemos una muestra en la mesa de tus vinos generosos, con una presentación exquisita. Vemos botellas cristal transparente, se deja ya quizás al margen ya la típica y clásica botella jerezana. Cuéntame un poquito, Antonio, cómo ha sido el proyecto, cómo han sido estos años de trabajo, cuál es el resultado. Hombre, yo he estado, como todo el que me conoce, los que no me conozcan, los digo, 17 años trabajando en Barbadillo, y sigo teniendo un cariño especial a Barbadillo, pero por circunstancias que no vienen a cuento, pues decidí un día que mi periplo allí había terminado y decidí salirme de la empresa familiar y dedicarme a otras cosas. Estuve dedicado a otras cosas, pero hay un refrán español, que el refrán español es sabio en todos, si coges el refrán español siempre hay algo que te lleva, pues hay un refrán que dice que la cabra tira al monte, ¿no? Y yo pues llevo desde que nací en el mundo del vino, me encanta el vino, bebo vino, mucho vino, y además disfruto con el vino. Y lógicamente es muy difícil cuando tienes esos condicionantes dedicarte a otra cosa, ¿no? Y un día, pues cuando me planteé que mi vida tenía que darle yo un giro para vivirla y disfrutarla, ¿no? Yo creo que es importante disfrutarla.
Yo siempre digo que dejé de trabajar en el momento en que empecé a trabajar en una bodega, porque como mi pasión es, una de mis pasiones es el vino, pues yo cuando hago algo de vino no trabajo, digo que disfruto, ¿no? Y entonces, pues, después de dejar la bodega familiar, pues me fui a otros menesteres y al final decidí que yo tenía que volver al mundo del vino. Yo empecé los proyectos de Barbadillo, de la manzanilla en rama, esos proyectos que están todavía, que gracias a Dios están empezando a funcionar bastante bien. Y claro, pensando en eso, digo, yo puedo hacer algo, pero claro, yo no tengo bodega, entonces, pero sí puedo seleccionar vinos especiales y ponerlo en el mercado para que la gente lo disfrute. Pero con una condición fundamental para mí, que era darle valor al vino. Es decir, a mí me parece que el vino de Jerez y la manzanilla son los vinos más baratos del mundo. Calidad-precio, son regalados. Desgraciadamente vivimos en una tierra donde no valoramos lo que tenemos, con lo cual eso pasará aquí siempre, pero yo decidí que quería sacar algo diferente, de una calidad superior y dándole el valor que como mínimo, no digo el valor que tiene, pero el valor que como mínimo yo creía que tenía que tener. Y entonces empecé el proyecto, lógicamente me apoyaron, he tenido siempre y sigo teniendo, gracias a Dios, el apoyo de mi familia. No se han quejado, ha habido momentos difíciles y todos han estado apoyando, mis hijos, mi mujer, con lo cual les tengo que dar las gracias porque siempre están ahí. Y a partir de ahí decidí que tenía que coger un camino. Ese camino, mucha gente me lo criticó, mucha gente decía, tú estás loco, ¿cómo va a costar una botella de manzanilla tanto? Digo, si es que es lo que debía de costar la más barata, es lo que era mi mentalidad. Y entonces a partir de ahí hemos empezado un camino. Y ya parece que empieza a rodar, ¿no? Que ahora mismo ya el proyecto empezamos con la manzanilla, después sacamos un amontillado, hemos sacado un oloroso, tengo en mente un palo cortado, que es el vino de moda ahora mismo, y algún Pedro Jiménez que quiero buscar. Si mi idea es crear una gama de vinos de alta gama, que dé prestigio al vino de Jerez y a la manzanilla, y que mucha gente pueda coger ese camino, porque yo quisiera que todas las bodegas tuvieran esta idea y que todas defendieran ese nivel de vino, ¿no? Y lo seguiré y sigo luchando. Sabes que llevamos un mes prácticamente intentando vernos y llevo un mes fuera, porque lógicamente pienso, aunque hay un refrán que dice que el buen paño en el arca se vende, pero desgraciadamente ese refrán sí pasó un poco de moda y para vender hay que salir y por eso hay que estar fuera, hay que estar en los sitios, hay que ir a los sitios, hay que llevar lo bueno. Y sí es verdad que cuando llegas a los sitios con algo bueno, la gente te responde, porque en todos lados que voy, cuando catan el vino, catan los vinos, hacen así, joder, que esto está muy rico, y digo, eso es lo que te traigo, ¿no? Y a partir de ahí ya el precio pasa a un segundo plano. Exactamente, vendemos primero la excelencia, que es lo que tenemos que buscar si queremos diferenciarnos, como bien dices, del resto, ¿no? Yo tenía, bueno, como tú dijiste antes, no sé si contarlo, pero sí, lo voy a contar. Yo tenía antes un amigo de Galicia, un gallego, que bebía, le gustaba su vino albariño, y con todo mi respeto al albariño, decía, mira, nosotros tenemos el albariño, que no tiene nada de comparación con los vinos de ustedes, pero es que lo vendemos también, macho, y ustedes tenéis unos vinos excelentes y no sabéis venderlo. Eso es un mal, yo creo que es un mal español en general y un mal andaluz muy particular, ¿no? Yo creo que tenemos excelencias en Andalucía brutales y sin embargo no somos capaces de venderlo bien, pero porque al final desgraciadamente estamos en un círculo en el que no nos damos cuenta que la miseria trae miseria. Es decir, si nosotros conseguimos que nuestros productos, que son excelentes, se paguen y valgan dinero, habrá más trabajo, la gente cobrará más, la gente ganará más y podremos pagarlo. Pero es que no queremos entrar en ese círculo de mejora, queremos quedarnos en ese círculo de lo nuestro lo vale, y además, desgraciadamente, ese círculo se le añade otra cosa peor, que es que lo de fuera vale. Pagamos por lo de fuera lo que no somos capaces de pagar por lo de aquí. Una copa de manzanilla, tú la pones en Sanlúcar por encima de 1,5 € y te llaman ladrón para arriba. Sin embargo, la gente paga por una copa de vino tinto, por ejemplo, 3 € y nadie dice ni pío. Claro, y bueno, y el vino tinto todavía tiene un pase, pero y el lambrusco y estos vinos espumosos, que eso es... Pero como diría mi tío Juan Carlos, ese vino se lo dan a los presos para que hablen. Exactamente, pero lo gracioso de todo eso es que hubo una tendencia de que tú ibas a cualquier celebración y no, le pongo usted en Sanlúcar de Barrameda vas a servir lambrusco en mi boda o en... No, hombre, por favor. Sí, para más un lambrusco, para más no. Pues mira, hay pocos, pero hay algún lambrusco bueno.
Muy poco, ¿eh? Bueno. Pero el Lambrusco bueno vale más caro que cualquier vino de aquí, bastante más caro. Lo que nos mandan aquí es lo malo, que lo mandan barato, para que la gente se lo beba aquí como, jajaja. Bueno, y por poner, tenemos aquí unos al día vinos, siguiente lo de claro, exactamente, teniendo aquí, por ejemplo, vinos de la manzanilla tierra. excelente, y vinos blancos excelentes, así que... O sea, unos vinos de la tierra de Cádiz magníficos, que cualquier bodega los cuida y los mimas como, vamos. Sí, pues, pero bueno, eso es nuestra forma de ver la vida. Eso ha pasado y pasará, desgraciadamente, en Andalucía siempre. Pero tenemos ahora un punto de inflexión, no sé si estarás de acuerdo conmigo, Antonio, que estamos viviendo unos años donde está resurgiendo nuevas firmas, no bodegueras, pero sí pequeñas personas que hacen vinos de autor, entre comillas, y permíteme la sesión, pero sí es verdad que están saliendo nuevos vinos al mercado, se están haciendo otras nuevas tendencias de enología. No sé si está de acuerdo, hay no sé, parece que hay una nueva tendencia, ¿verdad?, en el mercado. Hombre, ahora mismo, gracias a Dios, mira, por ejemplo, a nivel vino en general, hay jóvenes que están haciendo cosas muy divertidas, como yo digo, y además de grandes vinos, ¿no? Está Ramiro, está Willy Pérez. Me estaba acordando de Ramiro, perfectamente. Unos cuantos Ramiro, y están haciendo cosas pues Callejuela. callejuelas, bueno, hay más gente por aquí alrededor, incluso Primitivo Collante en Chiclana, sí hay gente que está haciendo cosas nuevas, los de Forlón, sí, hay gente que está haciendo cosas nuevas, y que son cosas nuevas muy interesantes, y creo que nos pueden dar mucho juego. Pero además están valorándolo. Es decir, el problema es que, ¿por dónde va a venir la recuperación del marco de Jerez? Viene por los vinos de un cierto nivel. Es decir, ¿por qué? Porque es lo que hace que sean diferentes. Es decir, el tomarte una manzanilla comercial, que hay grandes manzanillas comerciales, pero es verdad que desgraciadamente los tratamientos del vino igualan al vino hacia abajo, no hacia arriba. Y lo que se está consiguiendo ahora con estos vinos menos tratados, estos vinos especiales que se están sacando, es ir descubriendo cosas nuevas en el vino de Jerez, que eso es lo que te da interés. Lo que te da interés es descubrir cosas nuevas. Y que una saca de un vino y otra saca sean diferentes. Que tú puedas conservar un vino en la botella, que parecía que la manzanilla se estropeaba en la botella, y resulta que te bebes una manzanilla que lleva 4 o 5 años en la botella, y la pruebas y dices, oye, esto está riquísimo. Es verdad que está más oscura, que puede estar incluso turbia. La manzanilla amontillada era eso. Exacto, pero al final el problema es que esté bueno, no, que esté... Y yo creo que todas esas cosas son las que están empezando a conseguir que la gente valore los vinos de aquí. Si no van a valorar, desgraciadamente, el vino en una feria. En una feria que todos bebemos mucho, y yo también. Allí vas, te tomas la copa. Es verdad que hay unas que están un poco mejor y otras que están menos bien, pero al final tampoco estás valorando el vino. El vino hay que valorarlo en el día a día. Y no nos podemos quedar, como nos ha ido pasando, como vino de feria, verbenas y romerías. Porque entonces perdemos todo. Ese San Benito, no, eso, hombre, por entonces favor. tenemos que recuperar un vino de comer, un vino de sentarte, un vino de echarte una copa y de estar un rato con la copa. Y un vino de sobremesa. Y hay manzanillas que no te las tienes que beber helada, que te las puedes beber a una temperatura mucho más moderada. Todas esas cosas es lo que tenemos que recuperar y se están recuperando con estos vinos. Yo creo que esa es la nueva sinergia que está teniendo Sanlúcar y que está teniendo el marco de Jerez. Exactamente. Por ejemplo, por ponerte en el marco de Jerez, y se me vienen dos ideas a la cabeza. Los vinos de añada que ha sacado William Humber, que ha sido un auténtico espectáculo. Eso los tiene William hace muchos años. Pero claro. Y lo ha sacado ahora porque viene ese nuevo resurgir, ¿no? González está sacando algunos, ahí Domecq ha sacado algunos, Tradición ha sacado, es decir, están sacando todo el mundo algo que nos haga que vayamos diferenciándonos y que valoremos cada copa, ¿no? E incluso, y permíteme que te diga que si nos salimos de la carta de vinos generosos estrictamente dichos y nos vamos, por ejemplo, a otro tipo de vino, también estamos buscando esa excelencia, como ha hecho, por ejemplo, González Villa con el vermú que ha sacado, que es espectacular, con una base de vinos viejos increíble, ¿verdad? Mira, es que han salido varios vermú que todo el mundo dice, fíjate que el vermú estaba perdido. Es verdad que yo voy a Madrid mucho, y porque hay que vender vino. Voy a Madrid mucho, de vez en cuando pido un vermú en los sitios, y ha habido de todo, pero sí te digo que en los últimos tiempos veo que hay una recuperación del vermú, pero que tú de un sitio que bebía un vermú que era mediocre, ahora dices, oye, pues te bebí un vermú, está decente, pero es que Jerez, que tenía una tradición de vermú muy amplia, y la había perdido totalmente, está recuperando, y hay 4 o 5 bodegas que ya tienen vermú otra vez. Y bueno, Barbadillo tenía 3 vermú o 4 en tu época. El vermú aventurero, el vermú atamán, el otero, vermú otero, si tenía
cada bodega tenía, porque aquí éramos especialistas en tener marcas, eso sí, teníamos un vino, teníamos 6 marcas para el vino, es decir, que eso era una cosa especialista aquí, ¿no? Pero es verdad que hoy se están recuperando marcas y se están recuperando vinos, que es lo más importante. Pero además vinos con personalidad. Exactamente. Vinos con personalidad. Oye, tú tomas una manzanilla y tomas otra, incluso de la misma bodega, y dices, joder, es que esto es de una forma detrás de otra. Y hoy día hay manzanillas, yo te digo Sacristía, pero previamente, yo creo que hay que... Está la Goya XL, está la Saca de Barbadillo, está la Pastora, está la de Blanquito, está la Barbiana en Rama, está la de Piñero, la pasada de Piñero. La Maruja, la Kika. Está la Kika. Es decir, son manzanillas que son una gloria. Y además identificas cada manzanilla. Hoy, a nivel comercial, cada vez cuesta más. Es difícil con una copa decir, esta manzanilla es esta manzanilla. Sin embargo, a esos niveles, haces así, esta es esta, y la identificas perfectamente. Yo creo que por ahí tiene que venir la recuperación y tiene que venir la riqueza enológica que tenemos en San Lucas, ¿no? Claro. Yo creo que tenemos que empujar en esa dirección, ¿no? ¿Cómo ha sido, Antonio, la experiencia este año en el Salón Internacional del Vino, en Vinoble? Estuviste con tu producto, te vi ajetreado, te vi con un montón de gente en el stand, atendiendo. Creo que la labor se cumplió, ¿no? Yo este año a Vinoble le doy un calificativo importante, que no se va a perder. Sí, se han hecho cosas regulares, se ha ido a destiempo, pero yo creo que es importante que no se pierda el salón. Para mí, Vinoble probablemente sea, para mucha gente, el salón de vino más importante que hay en el mundo. Y sería una pena que se perdiera. Ya este año se ha hecho. Lo que yo le pedí, estando allí, creo que te lo dije a ti, que yo quería el Ayuntamiento de Jerez trabajando en Vinoble el miércoles siguiente. Claro. No un martes, el miércoles. Espero que el Ayuntamiento de Jerez esté trabajando ya en Vinoble 2018. Porque es importante que los vinos extranjeros y la gente de fuera, los periodistas, todos se organicen. Aquí no somos... Si todo el mundo no es Andalucía. Yo fui una semana antes de la Expo con el presidente de una empresa muy importante de Cognac de Francia, de Rémy Martin, que estuvimos en una cata, y fuimos a la Expo a verlo. No sé si era una semana antes o 15 días, pero más o menos. Y estuvimos dando una vuelta por la Expo, y decía que era imposible que eso se acabara. Esto es imposible que se acabe. Y yo le decía, tú no conoces a los andaluces, esto está terminado el día 12 de abril, ¿no fue? O el 21 de abril, ¿no? Bueno, ahora mismo no recuerdo. El día de la inauguración. Y decía que era imposible, que eso era imposible, que no podía ser. Y bueno, ya lo veremos. Digo, ¿tú no ves la inauguración? Sí. Bueno, cuando venga lo hablamos. Y nos vimos el día de la inauguración y me dice, si no lo veo no lo creo, Antonio. Porque yo esto consideraba imposible. Había solares que no estaban en el pabellón ni planteados. Y llegábamos y estaba terminado. Claro. ¿Entiendes? Pues digo que esa improvisación ha sido aquí siempre, ¿no? Profesionalmente, Antonio, ¿qué planes tiene para este año que bueno, ya lo hemos consumido esta mitad de año? La mitad. Yo profesionalmente he seguido con el proyecto para adelante, ¿no? Intentar vender vino. Yo lo que hago es intentar seleccionarlo y venderlo. Intentar hacerlo bien, ¿no? Y este año, pues en un principio, estamos ya prácticamente, se nos ha terminado el oloroso, o sea, yo hago partidas pequeñas, se nos ha terminado el oloroso, queda un poco de amontillado, muy poco también, con lo cual se nos va a acabar. La manzanilla saco la nueva saca ahora, con lo cual me pongo a seleccionar vino, y este año espero sacar como mínimo un vino que me ha costado mucho trabajo encontrar, porque es un vino que yo considero especial, pero es difícil de encontrar, porque no hay mucho, que es el palo cortado. Además es difícil porque yo quería encontrar un palo cortado, no quería hacer un palo cortado, ¿no? He encontrado algo por ahí que me ha gustado y estoy a ver si termino de cerrar la operación y sacar este año el palo cortado también al mercado. Hace 2 años saqué, en el 2010 saqué la manzanilla, hace 2 años saqué el amontillado, el año pasado el oloroso, este año el palo cortado y ahí seguir creciendo en la familia de los vinos de Sacristía B. Bueno, la familia de Sacristía B, que las críticas son magníficas. Tienes un blog también donde podemos encontrar artículos, reseñas. Estuve hojeando tu trabajo en las redes sociales, que sigue siendo muy importante. Sí, hay que estar, exactamente. ¿Cómo es ese programa que llevas de catas y maridajes?
Bueno, la verdad es que vamos constantemente haciendo cosas, ¿no? Es decir, y yo creo que es muy importante difundir lo que tenemos, ¿no? Y lógicamente la mejor forma de difundir es que la gente lo pruebe y que la gente lo viva, ¿no? Y que yo, desde hace muchos años hay otro refrán que para mí es importante, que dice que conocer es amar, ¿no? Y conforme vas conociendo una cosa la vas queriendo más. Yo creo que el vino hay que conocerlo para amarlo. La manzanilla, los amontillados, los horrosos, hay que conocerlo para amarlos. Y cuando lo vas conociendo, ya te metes ahí. Todo el que, yo digo, es verdad que todo el que entra en este mundo del sur de España, de la provincia de Cádiz, de este rincón mágico, todo el que entra ahí no sale nunca. Es decir, cuando llegan sommelier, profesionales, periodistas, llegan a este mundo y lo empiezan a conocer, ya todo lo demás le parece poca cosa, ¿no? Es verdad, ¿eh? Es un crisol magnífico de todo. Ya no solo, yo lo he dicho varias veces, no quiero ser repetitivo, pero en este caso lo voy a hacer. Ya no solo es el vino, Antonio, es la arquitectura, es la historia, es la gastronomía, es la publicidad, es que lo es todo. Pero es que han pasado por aquí todo el mundo, es decir, y cada uno ha dejado algo, ¿no? Sí, sí. Desde los tartesos, y si hacemos caso a las nuevas, los atlántidos que estaban aquí, desde ahí para acá ha pasado todo el mundo por aquí, y no se ha escapado ninguno, ¿no? Y yo creo que cada uno que ha pasado, con más o menos tiempo, ha dejado algo, ¿no? Su impronta, nos ha dejado lo mejor. En este rincón, bueno, en Andalucía en general, yo diría que Andalucía en general, pero en este rincón en particular, creo que hemos sido capaces de absorber casi todo lo bueno que nos han ido dejando, ¿no? Y a partir de ahí hemos creado una raza diferente o una especie diferente que se toma la vida de otra forma probablemente. Así es. Y que nos hace pues ser feliz y sobre todo yo creo que es muy importante hacer feliz a la gente que viene. A mí siempre me acompaña mi pasión por los vinos, por la historia, por la cultura y mi biblioteca, pues no puede pasar, por ejemplo, libros, por ejemplo, como el de Manuel Barbadillo, sí, ¿verdad? El vino de la alegría, que es una auténtica obra de arte, ¿no?, de nuestra bibliografía. Es que tío Manolo tenía algo especial, porque tenía esa personalidad tan suya, ¿no? Yo tuve la suerte de compartir muchos ratos con él, porque como yo fui circunstancia de la vida, me casé joven y pues pasaba por allí y le gustaba verme. Entonces, a mí muchas veces iba de visita con gente a la bodega y como el despacho él lo tenía al lado de la venta a la Solear, llegaba allí y se veía saludar a tío Manolo. Digo, iros tomando una copa, si no llego echaros más, porque no sabía nunca el tiempo que iba a estar. Porque llegaba allí y le decía, tío Manolo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ah, Antoñito, ¿qué? Venga, siéntate un ratito, ¿cómo estás? Me preguntaba por mi hijo, me preguntaba por mi mujer, me empezaba a preguntar y ya empezaba yo a charlar. Y me contó mucha parte de la historia de la bodega que no está escrita, ¿no? Y que puedo conservar, muchas anécdotas, ¿no?, de que cuando estaba yo en Barbadillo contaba, y sobre todo me enseñó mucho de vino. Yo he tenido como maestro de Manolo, tuve la suerte, mi padre, lógicamente, para mí ha sido un gran maestro, y después Toto, que también me enseñó mucho dentro. Unos pilares importantes, que son importantes, que cualquiera hoy día que quiera acercarse al mundo de los vinos no tiene, ¿no?, evidentemente, esos pilares de formación. Yo creo que existen otros pilares, ¿no?, porque yo también me ha encantado escuchar a los capataces y preguntarle, y, bueno, ¿y esto por qué? Y cada uno te cuenta su versión, que es lo más bonito. Pues nos quedamos sin tiempo, Antonio, pero sí es verdad que otra asignatura pendiente que tenemos son las casas de viña, ¿verdad? También. Otra cosita a recuperar. A ver si recuperamos lo que hay. Y a ver si podemos, entre todos, recuperar un poquito lo que tenemos, porque yo particularmente estoy haciendo ahora recorrido por las casas de viña, estoy fotografiando, estoy escribiendo algunas cositas sobre ello, y es una pena, ¿no?, cómo se encuentran todas, la mayoría, ¿no? Miraflores, Atalaya Chica, Atalaya Grande, en fin, sí, etcétera, etcétera. Se ha ido perdiendo como todo, como ese patrimonio, al final es un patrimonio. Claro, ese patrimonio se puede recuperar si somos capaces de verdad de hacer que esto se recupere. Exactamente, eso. Yo creo que va unido, es decir, si sinergia. Recuperamos el mundo del vino, pero claro, el mundo del vino se tiene que recuperar además tirando y pegado al mundo de la viña. Es decir, desgraciadamente en el marco de Jerez hemos ido muy separados el mundo de la viña y el mundo de la bodega. Y yo creo que estamos en un momento ideal para unir el mundo de la viña y el mundo de la bodega. Pero para eso hace falta que la gente de la viña tenga interés en saber de vino y que la gente de vino tenga interés en saber de la viña, ¿no? Claro. Aquí, desgraciadamente, hay viticultores que no tienen ni idea de cómo se hace la manzanilla, pero de la manzanilla no saben. Yo dije una vez que el problema de los sanluqueños es que se creían que en el gen sanluqueño venía el conocimiento de la manzanilla. Y en el gen sanluqueño vienen otras cosas, puede venir la simpatía, la alegría, pero no viene el conocimiento de la manzanilla, porque se hacen jornadas de puertas abiertas en las bodegas, el día de la manzanilla y todo, y no va nadie.
es como si ya supieran lo que es la manzanilla. Sí, como si ya lo conociéramos yo de esto antes. Lo sabemos, después hablas con ellos, la mayoría no tienen ni idea, ¿no? Pues no es así, vivimos en una Andalucía baja donde los vinos y el flamenco son muy importantes y no por eso ni somos flamencólogos ni somos enólogos. Efectivamente. Amigo Antonio, ha sido un verdadero placer tenerte aquí. Tenía muchas ganas de que charlásemos de historia, de tu proyecto enológico, y esperemos que podamos contar nuevamente contigo y seguir hablando de todo Sabes esto. que cuando quieras, que a mí esto de hablar me gusta beber. El próximo día prometo que traigamos no solo eso, sino que me traigo unas copas para que nos bebamos una copa. Y me gusta hablar y sobre todo transmitir los pocos conocimientos que tiene uno, pero en fin, que pues nada, seguimos somos capaces de que la gente se difunda un poco. Pues. Bueno, seguimos trabajando entonces en pos de nuestra cultura, de nuestra historia y de nuestra tradición, ¿no? en la viña y en el campo y en la bodega. Pero gracias a ti por traerme de verdad y por hacerme compartir este rato agradable hablando de una de mis pasiones, que es el vino. Amigos de Café de Levante, nosotros seguimos para próximas semanas con nuevos invitados, nuevos temas. Seguimos hablando de nuestra historia, de nuestra poesía, de nuestra literatura, de nuestra arquitectura, de todo lo que tenga sabor a lo nuestro, a nuestra baja Andalucía, aquí en Café de Levante. Le dejamos ahora con nuestro rincón literario de manos de don Eduardo Domínguez Lobato. Que tengan muy buenas noches a todos y sean muy, muy felices. Buenos días. Buenos días, y sí, andaluces somos, y no de los de fines de semana, sino estos del Google, ese que tan a diario promueve herramientas multicolores que atrapan y divulgan nuestras 1001 localizaciones andaluzas. De esos andaluces somos. Pues eso, que hablamos en andaluz, porque andaluces somos. Aunque tantas veces envueltos en ese celofán, como si solo sirviéramos de regalo. Un regalo de algo o de alguien, en algún momento determinado. ¿Y sonreímos? Sí, luego cabalgamos. Y si disfrutan a nuestro lado, será porque repartimos esperanzas y alegrías, aunque no estemos tan sobrados ni de las unas ni de las otras. Así que sí, de esta Andalucía somos. Grande, grandiosa, tan esperanzada y abierta, y tan a la espera siempre de esa voz del capataz que diga, a esta es. De esa somos. Via via, vieni via con me, entra in questo amore buio, pieno di uomini. Via via. Y las cosas son como son, y los tiempos traen tiempo. ¿Qué le vamos a hacer? Porque no hay más cera que la que arde entre estas gentes inmemoriales, estos hogares apacibles, con los rescoldillos de ilusión en cada patio del verano. Y además aquí, en esta Andalucía blanca y verde, y tan azulada como está ahora, por la marea del verano. Porque aquí seguimos haciendo las cosas, diseñando, pintando, escribiendo, produciendo, fabricando, estudiando. Seguimos planificando empresas,
con buenas hechuras, y con derechura y talento también. Feeling my way through the darkness, guided by a beating heart. Porque tanta mala noticia y desastre de los telediarios más pudiera significar que lo llamativo es lo negativo, que lo que interesa es lo triste y que lo bueno, lo hacendoso, lo productivo y lo sacrificado, las más de las veces o ni quiere o ni le dejan o se pierde y no puede salir a la luz de los escaparates efímeros, aunque sí, seguimos estando aquí. Así que no te apures, esta Andalucía del sur, por esos que ladran a nuestro paso. Andalucía tú, tan gaditana, tan fastuosa, a veces indiferente y voluptuosa, sí. Pero ahora sigamos orgullosos con nuestro acento tan andaluz, porque volverán a ondear esas banderas en los relojes que nunca andan para atrás. Porque además mucho tesoro tenemos